trae citas y de hecho, como tip para ustedes, es de los que más utilizan los jueces en los juzgados laborales, ¿verdad? Ahí están ya las sentencias con relación a derecho laboral. Vale 200 quetzales, lo pueden adquirir en librería jurídica. No sé si estará todavía, si no está agotado, pero la mayoría están agotados. Sí, agotado, dice, pero lo pueden encontrar en otras librerías, ¿verdad? Yo por lo regular en librería jurídica compro, pero como una especie de introducción para ayudarles, porque muchas veces uno necesita ver qué libros, qué códigos, una ayudadita también, ¿verdad? También los códigos penal y procesal penal del doctor Omar Barrios son muy buenos para efectos de estudio. También me estaba comentando un compañerito que recibe clases conmigo. Estoy haciendo un poquito de tiempo para los que los que van a ingresar todavía. Estaba hablando con mi compañero y me dijo, mire, Lick, yo vi que usted su libro lo tiene subrayado y con colorcitos, me dice, ¿verdad? Entonces, ¿y qué es qué significa eso? ¿Cuál es su método? ¿Cuál es su técnica? Pues yo, como les digo, por ejemplo, acá tenemos el artículo 6 de nuestro código, de nuestra Constitución Política de la República. Entonces yo, por ejemplo, los epígrafes los subrayo con marcador azul, los epígrafes. Por lo regular, cuando es algo importante del código, siempre utilizo el color amarillo de la Constitución o de alguna ley. Amarillo. Cuando es plazo, por ejemplo, acá en el artículo 8, solo que ya ahí indica el artículo 8, todo detenido deberá ser informado inmediatamente. Entonces es un plazo, lo subrayo con rojo, lo marco con marcador rojo, valga la redundancia, porque son plazos, porque los plazos prescriben, porque son bien importantes, ¿verdad? Y definiciones legales las hago con marcador verde, pero esa es mi técnica. Ahora, pero para que ustedes vayan aprendiendo un poquito, ya puedan ir utilizando y puedan ir trabajando sus códigos. Esa es mi técnica. Ahora usted quiere, puede decir, no, yo mi epígrafe lo voy a hacer con naranja, lo más importante con azul, pero que usted sepa qué es lo que significa. Yo de esa forma es que lo hago. ¿Estamos? Sí, gracias, muy amable. Sí, licenciado, muchas gracias. Sí, lo que pasa es que muchas veces, y a mí me pasó en la universidad, como les digo, Magalí, me pasó en la universidad y yo subrayaba así, sin saber, ¿verdad? Agarraba un marcador un día, luego otro, y fue hasta cuando ingresé a mis privados, ¿verdad? Magalí. Licenciado, solo una pregunta. Creo que no va al caso, pero usted el otro, vamos a ver, este semestre que viene, ¿qué preespecializaciones va a dar? Disculpe. Mire, todavía no lo sé porque como son cuestiones políticas, vamos a ver. Estoy cargado de trabajo, Magalí. No les sabría decir, fíjense, no sé si aceptaré cátedra, porque como les digo, para mí lo más importante son ustedes. Y si yo no tengo el tiempo para darles clases, porque también les soy sincero, estamos participando, estoy apoyando a una persona, a una candidatura, entonces la verdad es que sí tengo muy poco tiempo, Magali. Y acuérdense que a partir de marzo empieza esa carrera tremenda, a partir del 27, 28 de marzo, y la cual va a culminar en junio. ¿Verdad? Creo que el 28 o 25 de junio, no me recuerdo. Ojalá se tire para ministro Lick. Bueno, vamos a ver qué pasa, ¿verdad, chicos? No, hombre, ahí vamos. Bueno, iniciamos ya con la... Gracias, Lick. Con la clase 25, así lo tengo, sí. Mejor se compran otros códigos. Y otro tip que les voy a dar, no tiren sus códigos anteriores porque ustedes saben que la ley no tiene efecto retroactivo, salvo en materia penal cuando favorezca al reo. Y muchas veces algunos jueces no están actualizados y aplican normas
que no están actualizadas, y ahí es donde uno pues puede solventar el caso de su cliente. Les voy a contar una anécdota, ya vamos a iniciar la clase. Por ejemplo, llevé un proceso penal de esos que se les denominaba de alto impacto, mal denominación, ¿verdad? Sino que eran procesos de carácter político, que así se les debiese haber llamado, en donde hubo un connotado penalista, maestro, que yo lo respeto mucho, pero no todos somos perfectos, chicos, y eso es lo que yo quiero dejar también en la mente de ustedes. No todos somos perfectos, ignoramos más de lo que sabemos, etcétera. Y resulta que él viene y dentro de su argumentación, dentro de su alocución, para indicar que su cliente no incurría en los delitos de asociación ilícita, lavado de dinero, tráfico de influencias. No me acuerdo cuál era el otro tipo. No me acuerdo cuál era el otro tipo penal. Y entonces él viene y mire, señora juez, ¿por qué? Porque la ley contra la delincuencia organizada no regula que estos tipos penales se puedan llevar en concordancia con esta propia ley. Y la tira así en el escritorio, ¿verdad? Como quien dice, mire, usted está aquí aplicando mal la ley. Y a mí me entró ya duda, no hombre, pero si yo me he pasado leyendo la ley, porque como eran audiencias maratónicas, me he pasado leyendo yo la ley y en realidad sí están. Y que si lamentablemente la jueza vino y una jueza le respondió con total categoría y le indicó, mire, abogados, por favor, están defendiendo acá a sus clientes y básicamente la libertad también va a depender en cuanto la defensa a mí me ilustre por qué no debo ligar a proceso, por qué no debo vincular a proceso a su cliente y por qué no se va a enviar a prisión preventiva, se le deben otorgar medidas sustitutivas. Vino un abogado y me presenta una ley contra la delincuencia organizada que no estaba actualizada, ¿verdad? Al final, pues yo le pasé la mía al final, pero ya había terminado la argumentación. Entonces, pero sí, yo tengo todavía, por ejemplo, vamos a ver, reglamento de tránsito. Bueno, tengo unas leyes ya viejitas, ¿verdad? Por acá, porque sí me han servido. Bueno, ya dicho lo siguiente, vamos a continuar con las clases, ¿verdad? Hemos aprendido pues lo que es el concepto de el Estado, porque es un concepto fundamental que debemos manejar para esta clase. ¿Alguien me puede indicar cuáles son los 5 elementos del Estado de que debe conformar la definición del concepto de Estado? ¿Sí me escucharon? Sí, licenciado. Es población, territorio, Si no me saben definir cuáles son estos 5 elementos, si quiere decir que no hemos estudiado. Es el territorio, población, el poder público, el ordenamiento jurídico, el fin común o bien común, ¿no? Bien. De ahí logramos definir básicamente nosotros a través de estos 5 elementos qué podíamos o qué debíamos de entender por Estado, ¿verdad? Entonces establecimos que el Estado es una organización social, porque son personas las que la conforman, en la cual ese grupo de personas pues va a estar ubicada dentro de un territorio propio, determinado, no como los nómadas, en donde pues cedemos ciertas libertades a lo que se denomina un poder público, que si bien ese poder público radica en el pueblo, pues va a tener ciertas limitaciones a través de un ordenamiento jurídico que constituye todo ese marco jurídico que va a regir a ese poder público y también nos va a regir a nosotros, ¿verdad? Pero
como elemento teleológico o elemento finalista de la creación de este ente que tiene personalidad jurídica, pues va a ser tratar de realizar el bien común. ¿Y cómo va a tratar de realizar el bien común? Por medio de los entes que lo conforman, a través de la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Establecimos pues que Guatemala es un estado, ¿qué clase de estado es Guatemala? Democrático. Es simple. Unitario. Democrático y representativo. Es un estado unitario. Unitario, Lic. ¿Qué clase de sistema adopta Guatemala? Republicano. Republicano. ¿Qué sistema político de gobierno utiliza Guatemala? Democrático. Es presidencialista. Presidencialista. Democrático. Es democrático, pero no una democracia pura, ¿verdad? ¿Por qué no es una democracia pura? Alguien que me lo pueda indicar. Porque el poder se ejerce de manera indirecta, porque el poder radica en el pueblo, ¿verdad? Para su ejercicio, ¿en qué organismos? En el Ejecutivo, legislativo y judicial. Ejecutivo, legislativo y judicial, ¿verdad? Y por último, también es un sistema de gobierno presidencialista, pero va a tener ciertos rasgos o ciertas características del sistema parlamentario, ¿verdad? ¿Por qué? Porque como les expliqué, en Guatemala, pues lamentablemente somos muy tendientes a copiar, pero copiamos mal. Entonces tampoco es un régimen de gobierno presidencialista puro, porque va a tener ciertas características del sistema parlamentario, ¿verdad? Luego, como ya entendíamos esos conceptos de qué es el Estado, cuáles son las características del Estado de Guatemala con fundamento de derecho y todo, pues ya entramos de lleno a lo que era la definición de derecho administrativo. Entonces, el derecho administrativo, efectivamente, establecimos que es esa rama del derecho público. ¿Por qué? Porque el Estado actúa por medio de su jus imperium, emitiendo normativas de carácter abstractas e impersonales que van a regir a la colectividad. Por eso es que es una rama del derecho público, no como el derecho privado, que básicamente siempre el Estado va a emitir esas normas por medio del órgano constitucionalmente facultado. Micrófono, por favor. Entonces va a emitir esas normas, pero que van a regular relaciones entre los particulares. Por ejemplo, el derecho civil va a regular situaciones, como decía el doctor Manuel Vicente Roca, que en paz descanse. Él indicaba, nadie nace obligado, derecho civil 3, ¿verdad? El derecho de obligaciones. ¿Por qué? Decía él esto, nadie nace obligado, usted nace, lo van criando sus papás, pero a través de que usted está desarrollándose en su vida, pues, por ejemplo, se enamora de una señorita, procrea una familia, entonces ahí ya se origina la primera obligación, que podría ser de prestar alimentos, la obligación de procrear, educar, vestir a los hijos. Entonces esas son relaciones que se dan entre particulares, o una relación de carácter mercantil, ¿verdad? Yo pongo mi negocio y pues me dedico a la actividad de comercio. O por ejemplo, a una actividad notarial. Quiero comprar mi casita y pues voy con un notario para que el notario me fraccione mi escritura pública. Y comprende, en primer lugar, ese conjunto de normas jurídicas, todo ese andamiaje jurídico, ¿verdad?, que constituye el marco jurídico, y el objeto es regular las relaciones que se van a dar entre la administración pública, en la cual va a comprender los órganos administrativos que vamos a ver, y los particulares, que son los administrados, que somos nosotros los que no estamos en ninguna institución pública. También va a regular esas relaciones que se dan entre los propios órganos, ¿verdad? Hay relaciones que se dan de subordinación, de coordinación, de jerarquía, de colaboración, entre otras. También la función administrativa del Estado, es decir,
el gobierno que va a ostentar el poder en un periodo determinado. Y por último, les indicaba yo siempre que ese poder que se le otorga o que se delega a los organismos del Estado, pues debe tener un control, los cuales no hemos visto. Lo que vimos fue pues la teoría de los frenos y contrapesos, la teoría de no subordinación, etcétera, ¿verdad? Luego vimos los principios del derecho administrativo. ¿Cuáles son los principios por excelencia que van a regir nuestra rama del derecho administrativo? ¿Cuáles son? Estoy preguntando. El principio de juridicidad De legalidad y juridicidad. De legalidad y de juridicidad, ¿verdad? Establecimos que en la sentencia, ¿qué es lo que va a revisar el juez en la sentencia al momento de dictarla? la juridicidad del... La juridicidad, es decir, si el funcionario en público al actuar, al emitir la resolución o al emitir el acto administrativo, pues se basó dentro de los estándares que la ley le marca dentro de esos principios. No obstante existir eso, pues puede existir lo que es el abuso del poder y la desviación del poder, ¿verdad? Con relación al abuso del poder, un órgano administrativo se arroja competencias que no le corresponden y que no están enmarcadas en la ley. Por ejemplo, el Ministerio de Ambiente que quiera emitir disposiciones de carácter sanitario, que eso le corresponde al Ministerio de Salud. Que puedan trabajar en coordinación es otra cosa. También tenemos lo que es la desviación del poder. Por ejemplo, es cuando el órgano administrativo sí tiene esa competencia, pero la utiliza para otros fines. Por ejemplo, el ejemplo clásico, valga la redundancia, del alcalde que utiliza la maquinaria que debe de destinarse para construcción de carreteras en su municipio, construcción, no sé, de algún salón. Viene él y con esa propia maquinaria, con ese propio material, pues construye su casa. Eso es lo que podría denominarse un ejemplo clásico de desviación de poder. Esto tiene pues consecuencias que puede, la Contraloría General puede encontrar un hallazgo en donde se le establezcan ciertos reparos al funcionario público y este no los desvanezca y pues va a tener que pagar. Vimos lo que era ya también la teoría o la separación de funciones, en donde Montesquieu indicó, pues efectivamente que debía de dividirse. Él decía que en un Estado, pues debe dividirse el poder, ¿verdad? Y ya con la democracia ya cambió el concepto de que el poder es solo uno, radica en el pueblo y es quien lo delega. Vimos las funciones de cada organismo, en donde el organismo legislativo pues tiene la función legislativa, pero también está lo que es la función colegislativa que realiza con el presidente, la función cuasi legislativa que realizan las municipalidades, entre otras, ¿verdad? Y también tenemos lo que era la función jurisdiccional que le pertenece al organismo judicial, quien va a ejercer por medio de la Corte Suprema de Justicia una función jurisdiccional y por medio de la presidencia una función administrativa. Vimos también el organismo ejecutivo, que es el encargado pues de ejecutar las políticas de gobierno, de administrar, de ejercer el derecho administrativo. También establecimos de que no debe de haber subordinación entre los poderes del Estado y vimos ciertos mecanismos. Establecimos cuáles eran las características del derecho administrativo. Es una rama relativamente joven, es dinámica, etc. Establecimos también que el sistema del derecho administrativo al que pertenece Guatemala, pues es el sistema francés de justicia delegada latino-románico especializado. ¿Por qué? Porque el derecho administrativo es una rama autónoma del derecho, como ya lo vimos en la clase. Tenemos un órgano especial y exclusivo que tiene competencia específica para verificar ese control de juridicidad de los actos o de las resoluciones que emite la administración pública. Y aparte de eso, no obstante existir la sala de lo contencioso administrativo, pues también existe un proceso
específicamente para dilucidar esas situaciones que se dan cuando ya el proceso ya se eleva a una característica judicial. ¿Por qué? Porque vimos y establecimos dentro de unas preguntas que me hicieron que el quehacer administrativo inicia, por ejemplo, cuando un administrado solicita algo a un órgano de la administración pública. Por ejemplo, yo voy a solicitar una licencia de construcción a determinada MUNI, la MUNI no me la otorga y yo considero que no tiene la razón. Yo planteo un recurso administrativo en primer lugar, como vimos, esa era la vía administrativa, que se llama ya sea de revocatoria o reposición. Me lo declaran sin lugar, pues ya después acudo a la vía judicial, que es el proceso de lo contencioso administrativo, y por último a la vía constitucional, que es la acción constitucional de amparo. Y establecimos cuáles eran las fuentes, por ejemplo, cuántos fallos debe emitir la Corte Suprema de Justicia por medio de su Cámara Civil para que exista jurisprudencia. 3 fallos. 5, Lick. Es 5. 5. Son Y 5. si es en la CC es 3. Si es en la Corte de Constitucionalidad, 3, ¿verdad, chicos? Pues en resumen, es eso. Ya vimos el derecho administrativo, ya vimos gran parte de lo que debemos de entender por derecho administrativo. ¿Por qué? Porque no sé si acá está cambiando la imagen. ¿No está presentando, Lick? No. Muy bien. Bueno, ¿ahora? No, licenciado. No, licenciado, no estoy presentando. Yo pensaba que estaba presentando. Vamos a ver. Pensaba que estaba presentando para hacerles ese resumen. ¿Y cuántas presentaciones nos has enviado, Lick? Dice que no tengo ahorita como 32. Gracias. 32. De todos modos, Niurka está por ahí. Mi estimada compañerita que me apoya, Niurka. Bueno, yo creo que no está. Muy bien, entonces, pero igual yo se les he mandado dos, les he mandado 2 archivos, los he subido. Y también aprovecho la oportunidad, pues, para los que no hayan podido enviar su currículum, pues lo envíen ahí a la oficina de mi amigo que anda solicitando, pues, un procurador. Bueno. Ahora sí está bien, sí están viendo la Sí, pantalla. licenciado. Sí, licenciado. Muy amable. Muy bien. Ahora se dan cuenta que ya establecimos en primer lugar lo que debemos de entender por derecho administrativo y lo que comprende. Ahora ya vamos a entrar al tema de lo que es la administración pública. ¿Qué es la administración pública? Y para iniciar con eso, pues ahí está la primera pregunta. ¿Y qué es administrar, verdad? Decía ya el licenciado Godínez, que me impartió a mí el curso de Derecho Administrativo, pues administrar es toda actividad que hacemos nosotros, ya sea de manera consciente o de manera inconsciente. Y él ponía un ejemplo con las bellas damas, ¿verdad? Por ejemplo, con mi mamá, que yo le doy, por ejemplo, el dinero para que ella, pues, vaya a hacer las compras al mercado, para que vaya a hacer, que administre acá la casa. Entonces, con ese presupuesto que yo le voy dando, pues ella lo que hace básicamente es administrar, es decir, bueno, el día lunes vamos a comer pollito, el día martes pues vamos a comer tal vez pedazo de carne, y así sucesivamente para establecer que le alcance eso, ¿verdad? Entonces, lo que podemos establecer de esa situación es de que administrar es una actividad que realiza toda persona en donde por medio de los recursos que obtiene, pues va a lograr la obtención de un fin. Entonces, ahí vienen ustedes y ya tienen una definición propiamente dicha, en donde establecemos pues que administrar va a consistir en esa serie de pasos que realiza cualquier persona
acuérdense que el término persona abarca tanto persona individual como persona jurídica, ¿sí? Entonces, lo que se trata de alcanzar, pues, es un fin determinado. Cuando usted logra cumplir ese fin determinado, pues lo que usted está cumpliendo es con el término de eficacia, que son términos que usted va a escuchar en la administración pública. Miren, fíjense que de conformidad con lo programado, pues cumplimos con las metas de este año. Eso es eficacia. Pues fíjense que conforme lo programado, pero mucho antes del tiempo, logramos cubrir una necesidad que nosotros creíamos que la íbamos a satisfacer dentro de un marco de tiempo mucho mayor. A eso se le llama eficiencia, ¿verdad? Eficacia es cuando se cumple el fin y eficiencia es utilizar el menor tiempo posible e incluso la menor cantidad de recursos que se puedan. Por ejemplo, viene mi mamá y me dice, mira, hijo, fíjate que logré comprar lo de la semana, pensé que no me iba a alcanzar y aparte de eso, pues te traje una tu granizada porque me sobró, ¿verdad? No se llama eficiencia, ¿verdad? Eficacia porque logró comprarlo todo y eficiencia porque pues logró obtener, utilizó menos recursos y pues ya con eso pues viene y me dice, mira, te traigo una granizada, ¿verdad, chicos? ¿Alguna pregunta por acá? Bueno, continúa. Entonces, eficacia es alcanzar los fines propuestos. En el caso de la administración pública, pues eficacia es básicamente, por ejemplo, a todos los organismos del Estado, pues se les da un presupuesto para prestar servicios públicos y hablamos de eficacia cuando en primer lugar, pues cumplen con una ejecución al 100%, pero logran los objetivos. Ahí hablamos de eficacia. Pero, por ejemplo, si solo ejecutamos, pero no cumplimos, pues ahí hay ineficacia. Y el ejemplo, y el otro, la eficiencia, pues es alcanzar el fin propuesto en el menor tiempo posible. Eso son temas bien difíciles que en la administración pública, pues se van dando, ¿verdad? ¿Les cambió la diapositiva? ¿Quiénes administran? Bueno, como ya les había hecho yo mención, en el caso de que nos atañe, pues van a administrar los particulares. Esa es una administración que se le denomina personalísima. Usted, por ejemplo, administra su tiempo cuando dice, bueno, ahora me tengo que levantar a determinada hora para llegar a mi trabajo, ¿verdad? Bueno, pues, por ejemplo, yo lo que quiero es comprarme uno de esos teléfonos modernos, ¿verdad? Un mi Motorola de unos 8,000 quetzales, ¿verdad? Y entonces dice, bueno, voy a empezar a organizarme. Ahí está administrando, ¿verdad? También administran pues las personas individuales, pero que van a ejercer una función pública en el Estado y sus entidades. Aquí es cuando se le llama administración pública, estatal u oficial, ¿verdad? Entonces, ¿quiénes administran? Ya pueden ser los particulares, pero eso es de forma personal, pero también las personas individuales, pero que están ejerciendo una función pública en el Estado. Luego, es que tengo que quitar esto. Entonces, afianzamos el término, ¿verdad? Para ir haciendo esa diferenciación. La administración pública o privada, pues, es la que realiza cualquier persona que esté fuera del campo de la administración pública. La diferencia es de que tiene intereses personales propios o puede ser de carácter colectivo, por ejemplo, una sociedad anónima, un consorcio, etcétera, ¿verdad? Solo que acá en la administración particular privada, en esta administración, el fin que se va a utilizar es obtener una rentabilidad por medio de ese capital que han invertido, ¿verdad? Para el efecto de satisfacer sus propias necesidades.
buscando la mayor redituabilidad posible en ese sentido. Entonces, ya vamos viendo la diferencia. La administración particular o privada son recursos propios que se obtienen para obtener beneficios de carácter personal por medio del trabajo o la prestación de un servicio, y en ese capital pues buscan satisfacer sus propias necesidades por medio de la rentabilidad. Ojo que en la administración particular o privada, pues su objetivo ahí, ellos sí deben de ser eficientes porque deben de cumplir sus metas utilizando la menor cantidad de recursos para obtener una rentabilidad mucho mayor, ¿verdad? Contrario a esta administración privada o particular, pues ya nosotros encontramos lo que es la administración pública que a nosotros nos interesa, ¿verdad? Que es la que realizan los funcionarios o empleados públicos de los órganos u organismos estatales, en donde antes de entrar a la definición, la otra definición de administración particular, esa la van a ver ustedes cuando ya vayan entrando a lo que es el derecho mercantil. De hecho, ya la han visto ustedes con el derecho civil, ¿verdad? Artículo 1251 del Código Civil, que establece, hay contrato cuando dos o más personas convienen en crear, modificar o extinguir una relación jurídica, pero esta relación jurídica es de carácter patrimonial, ¿verdad? Entonces, acá vemos estas 7 características que por favor nunca les debe faltar cuando usted vaya a definir el concepto de administración pública. Como primer punto, pues tenemos el elemento humano, que es el subjetivo, sujeto o personal, que va a consistir en el funcionario o el empleado público. El elemento territorial, que es en dónde se va a ejercer esa administración pública. El elemento estructural, que comprende ese conjunto de órganos de la administración pública, que ya los vamos a ver, que por lo menos hemos visto ahora el organismo legislativo, ejecutivo, judicial. El elemento financiero, ¿verdad?, que se va a dar a través de ese presupuesto que se realiza cada año por conducto del Ministerio de Finanzas Públicas, que luego lo presenta al Congreso de la República para que por medio de la Comisión de Finanzas Públicas y Moneda, pues elaboren o realicen un cronograma de actividades para que cada entidad vaya a indicarles cuánto es lo de presupuesto que van a necesitar, ¿verdad? Y ya con base a esas audiencias que son públicas, pues ya la Comisión de Finanzas elabora el dictamen respectivo y ya lo presenta como iniciativa de ley ante el Pleno del Congreso, y en donde pues se puede aprobar o no. El elemento teleológico, la finalidad, pues la administración pública lo que trata es satisfacer las necesidades de la población por medio de los órganos competentes a través de la prestación de los servicios públicos. Y el elemento jurídico, que va a consistir en ese marco, en ese conjunto de normas que nos van a establecer cómo es que se debe de hacer esa operación de administración pública. ¿Alguna duda, chicos? Bueno, entonces, por favor, ahora sí, pilas. Vamos a entrar a lo que es la definición. Solo voy a decir bien. Todo claro, estamos. Elio, le recomiendo que primero estudie. Ya después nos miramos, vemos lo de los parciales. Vaya estudiando o sea, mejor dicho, si usted estudia, no le van a preocupar los parciales porque usted ya va a estar preparado. Entonces, aquí ya damos respuesta a lo que es nuestra también materia u objeto de estudio, que es la administración pública. Y pues ustedes van a encontrar en esa definición
los 7 elementos que vimos con anterioridad. Como siempre, yo les vuelvo a repetir y nunca me canso. Cuando usted va a definir un concepto, lo que tiene que verificar para no memorizar, sino que para aprender en qué consiste, es que usted debe saber los elementos, porque de nada me va a servir a mí en la administración pública, ¿verdad? No. Tiene que entender cuál es el concepto, qué es lo que regula, cuál es su función, ¿verdad? Y esto por eso ayuda mucho los cursos de lógica jurídica que dan en el 5º semestre. Entonces, vamos por parte, ¿verdad? Es el conjunto de órganos y entidades públicas. Órganos centralizados, órganos descentralizados, entidades autónomas o autárquicas, ¿verdad? Del Estado. A eso es a lo que se refiere ese elemento orgánico. Ya les había dicho yo a ustedes, pues, de que en derecho administrativo se utiliza el término orgánico para referirse a la administración pública como una especie de analogía para equiparar esos conceptos, ¿verdad? Por ejemplo, se equipara con el ser humano, que está, por ejemplo, para definir ser humano, ¿verdad? Se puede definir ya sea tal vez, una forma de definirlo, mejor dicho, es por la medio de las características, ¿verdad? Un ser humano es una persona que pues tiene el órgano digestivo, el órgano o el aparato digestivo, el órgano respiratorio, el sistema respiratorio, etcétera. Entonces, por eso es de que se hace la analogía con este término, el cual va a estar a cargo de funcionarios públicos. Ahí es donde ya definimos al elemento personal. Deben de ser funcionarios públicos porque no todo el que administra realiza una administración pública. Debe usted estar dentro de ese marco para poder realizar una administración pública. Que desarrollan funciones, es el elemento funcional. ¿Cuál es el objeto? Y el elemento teleológico o la finalidad que persigue es satisfacer las necesidades, ¿verdad?, de la población. Entonces, si se dan cuenta, ya nos vamos nosotros familiarizando con estos conceptos, ¿sí o no? Ya el ya nos lo ha venido repitiendo desde las primeras clases, ¿verdad? Porque una de las primeras preguntas es, ¿cómo es que el Estado, pues, realiza el bien común? Al principio no me lo respondieron, ahora ya lo saben, ¿sí o no? Sí. Sí. Esto va a ser por medio de servicios y obras públicas, ¿verdad? Por ejemplo, ahora nosotros los capitalinos ya no nos damos cuenta de la importancia de los servicios y obras públicas, pero en los municipios yo me he estado dando cuenta ahora que sí hay mucha necesidad, por ejemplo, de adoquinar caminos, de asfaltar ciertas áreas, porque lamentablemente pues sí sufren de esas precariedades, ¿verdad? Por ejemplo, los cafetaleros en su momento cuando fueron afectados por algunas sequías, por algunas lluvias, ¿verdad? Y esto lo hace satisfacer las necesidades por medio de los servicios públicos, pero necesitamos contar, ¿verdad? Les di el ejemplo, necesitamos contar con presupuesto. Así como les dije, yo mando a mi mamá, mejor dicho, porque no la mando, ella me manda a mí, pues ella va al mercado con lo que yo le doy y pues ella ya viene y dice, bueno, le voy a hacer a mi hijito esta comida y así, ¿verdad? Y pues como diría lamentablemente un personaje que salió en Facebook y en Twitter, ¿verdad? Que las mujeres guatemaltecas pues estiran el dinero, ¿verdad? Lo cual no debiese de ser así, pero la verdad es que yo sí admiro mucho la forma de administrar de las mujeres, ¿verdad? Porque sobre todo de las amas de casa que tienen que ver cómo se truenan los dedos lamentablemente para poder satisfacer las necesidades del esposo, ¿verdad? Pero bueno, continuemos. A través del presupuesto público. ¿Y cómo es que el Estado capta, obtiene recursos? Chicos, ¿alguien que me quiera decir? Los impuestos, Lick. El impuesto. Esa es una forma por medio de la recaudación de impuestos.
También puede ser por medio de donaciones, ¿verdad? Puede ser por medio de préstamos, puede ser por medio de la captación de recursos por bonos del tesoro, ¿verdad? Etcétera. Entonces necesitamos tener un presupuesto y tenemos que tener un presupuesto que deba ser acorde. El presupuesto del año pasado, pues, se pasó. Ahí vi un comentario, escuché un comentario ahorita. Bueno, ahorita contestó New York. Ok. El presupuesto que está ahorita rigiendo para este año, el presupuesto siempre va a ser un problema, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el organismo legislativo el que al final va a definir qué presupuesto es que le va a dar, no solamente al organismo ejecutivo, porque ahí mismo en ese presupuesto pues se tiene que aprobar el presupuesto del Ministerio Público, de la Contraloría General de Cuentas, del Instituto de la Defensa Pública Penal, del propio Congreso de la República y de todas las entidades, ¿verdad? De las municipalidades. ¿Alguien me puede decir cuál es el porcentaje constitucional que se le debe dar a las municipalidades? Es el 10%, licenciado. Excelente, es el 10%, ¿verdad? ¿Y el de la Universidad de San Carlos? Creo que es el 4%, si no estoy mal. Es el 5%. 5%. A ver, busquemos ese artículo solo como a manera de ejercicio, chicos. Vamos a ver, asignación. Por favor, léanme el artículo 84. Artículo 84. Asignación presupuestaria para la Universidad de San Carlos de Guatemala. Corresponde a la Universidad de San Carlos de Guatemala una asignación privativa no menor del 5% del presupuesto general de ingreso ordinario del Estado. ¿Sigo, Lick? Ajá. Entonces, ahora, ¿cuánto es lo que debe recibir la Universidad de San Carlos de Guatemala? Mínimo un 5%. Un 5%. Pero no lo dan, por eso es que se estaba peleando ese porcentaje. Así es, el problema es que hay una necesidad grande para la prestación de satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Lamentablemente, pues, el presupuesto no alcanza. Usted me va a decir, uy, pero es que cuando no se lo roban, sí alcanza, ¿sí? Tienen toda la razón. O, por ejemplo, reducir el Estado, ¿verdad? Hay mucha burocracia, como vamos a ver. Y pues sí, efectivamente, no se otorga, pero lamentablemente también nosotros debemos de ser, como les digo, analíticos y verificar, por ejemplo, cuál es la razón ahorita. Yo sé que no voy a ser muy popular con este comentario, ¿verdad? De que todavía mantengan la universidad cerrada, pues. ¿Será que ese grupo nos representa a la mayoría de nosotros que queremos estudiar? Y no lo digo por mí. Yo ya soy profesional, pues. Yo lo digo por ustedes, ¿verdad? ¿Acaso que a la persona que se postuló para rector le importa ya lo que pase con la universidad? Son preguntas que ustedes se deben de responder, ¿verdad? Entonces son situaciones que uno pues debe de analizar y valorar, ¿verdad? La verdad que la pandemia nos vino a vedar porque la clase de Derecho debe de ser de manera personal, ¿verdad? Porque nosotros debemos de interrelacionarnos, porque eso nos va a ayudar. A mí me gustaría verles a ustedes ahí en la universidad y así les puedo preguntar y todo eso y quitarle el miedo a los que no hablan, ¿verdad? Eso me gustaría a mí. Pero bueno, continuemos pues, chicos. Entonces, con ese presupuesto en el territorio nacional, elemento geográfico para atender a los usuarios bajo un ordenamiento jurídico positivo y vigente. ¿Y cómo se le denomina? ¿Cuál es el número de decreto de la ley orgánica del presupuesto, chicos?
¿Alguien lo tiene? 101.97. 101-97. Póngaselo ahí a los compañeritos, ¿verdad? Y si no es ese, pues podemos rectificar el otro día de clase. Ya como les digo yo a ustedes, no somos perfectos. Aquí estamos para aprender. ¿Capichi? Muy bien, entonces, como ya lo dijo el compañerito, ese es el marco jurídico que nos va a establecer la forma de realizar el presupuesto y el que debe observar el Congreso de la República. Ojo, cada vez o cada año que aprueban un presupuesto, pues ese pues va a tener en efecto también otro número de decreto, porque es por medio de un decreto del Congreso que se aprueba el presupuesto. El último presupuesto creo que es el 54-2022. No sé si alguien está ahí. Pero ¿alguna pregunta acá con relación a esta definición de administración pública? Todo claro, Lick, gracias. Todo claro, Lick. Por favor, se van aprendiendo todos y cada uno de los elementos, ¿sí? Lick no tocó el bien común y la paz social. ¿A qué se refiere? Porque no lo... Ah, bien, sí, por eso. Gracias, Julio. Como bien lo indica, ¿verdad? El bien común y la paz social. Porque si nosotros tenemos necesidades, el Estado las debe satisfacer, pues eso coadyuva con el bien común. Ya vimos que el bien común es que todos los habitantes de la República de Guatemala pues tengamos desarrollo, ¿verdad? Que no se cumpla es otra cosa, y sobre todo la paz social. Una comunidad va a estar contenta con su alcalde, pues si el alcalde gestiona de manera eficaz, de manera eficiente. Por ejemplo, si no hay agua, no sé el término, pero por ejemplo, abrir un pozo y que encuentre agua, ¿verdad? Obvio, eso va a contribuir con la paz social porque ya es una necesidad que ha sido satisfecha. Por ejemplo, la paz social, si nos vamos con el término de las fuerzas políticas públicas, mejor dichas, del Estado, que consistentes en las fuerzas públicas, la policía, el ejército, lamentablemente, pues de ellos nos deberían de garantizar a nosotros que no, por ejemplo, que no nos asalten, que no seamos víctimas de robo. Estaba viendo yo un comentario muy atinado que decían, ahora cobran aproximadamente como 100,000 quetzales para llevar a las personas a Estados Unidos. Entonces dicen, pero qué bruto, ¿por qué mejor con eso no pone su negocio? Y al principio pues yo era de esa idea, ¿verdad? Pero lamentablemente cuando una persona pone un negocio, pues yo creo que antes de que lo vaya a visitar la SAT, antes de que así, pues ya le cae la extorsión, ¿verdad, Julio Armando? Entonces, esa es una manera de ejemplo que si se garantizara la seguridad, pues eso contribuiría con la paz social, ¿verdad? Hay muchas personas que también andan armadas. Mire, el pobre vendedor del carro, ¿verdad? Entonces muchas veces, ¡ala, qué bruto gastar 100,000, 120,000, como dice un compañero! Pero lamentablemente no tenemos garantizada acá hay una delincuencia grande, ¿verdad? Eso es lamentable. Hay que trabajar y mucho. No como lo que dijo un presidente de Colombia, ¿verdad? Que, por ejemplo, si ahora al robo le llamáramos una prestación coaccionada de mi bien, ya no sería robo, ¿verdad? Sino que ya se le denominaría una prestación coaccionada, fuerza y voluntaria de mis bienes, ¿verdad? Entonces ya vendría el delincuente, ya no le llamaríamos delincuente, sino ya vendría nuestro amigo a decirnos, mira, necesito que me des tu celular como una contribución voluntaria o una prestación voluntaria de tu bien. Lamentable, ¿verdad? Que muchas veces no se vea el lado del pueblo, de las personas. No sé si
logré responder a su pregunta, Julio Armando. Sí, que ahí sí que yo creo que para tener paz social en Guatemala, de verdad, sería una gran estructura, ¿vale? Hacer muchos cambios estructurales dentro de la política, el Estado, y muchas cosas difíciles, ¿vale? Es una utopía, ¿verdad, chicos? Necesitamos no, Dios me guarde. Miren, pues, es que el problema con los monarcas, Anthony, al principio no cuestionamos su congruencia, su lógica, pero acuérdense que el poder corrompe, ¿verdad? Y el poder absoluto corrompe absolutamente. Yo sé que muchos son fanáticos del presidente de El Salvador, ¿verdad? Pero hasta cierto punto vamos a ver en qué termina. Yo me reservo. Problemas de que hay instituciones y es que debemos de respetarlas, pero dirán, Lick, pero ¿y por qué no nos respetan a nosotros nuestros derechos? También tienen toda la razón, y como dice Julio, debe haber un cambio estructural en donde no sea pan para matarte cada 4 años, decir voy a acabar con la delincuencia, vamos a imponer la pena de muerte. La pena de muerte en Guatemala ya no se puede, bueno, se puede reactivar, como dicen. Es que en Guatemala, chicos, como les explicaba yo a mis alumnos de Derecho Penal, ya en Guatemala ya no hay delitos que tengan sanción de pena de muerte. ¿Y de qué me sirve a mí ahora regular el indulto si ya no hay pena de muerte? Solo es darle a la gente siempre esa misma cantaleta, ¿verdad? Muy bien, el derecho está en evolución. ¿Alguna pregunta, alguna duda, chicos? No, Lick. Gracias, Lick, por contestar mi pregunta. No tenga pena, ahí estamos. Entonces, pues concluimos entre las diferencias que debemos de ver entre lo que es una administración pública y administración privada, ¿verdad? En la administración privada, que es la que no nos interesa, pero que se asemeja, que tiene ciertas características con la administración pública, van a ser personas particulares en la administración privada, mientras que en la administración pública se les denomina funcionarios o empleados públicos. En la administración privada lo que se van a satisfacer son necesidades particulares, lo que a mí me conviene, lo que yo quiero para poder tener una mejor calidad de vida. Mientras que en la administración pública se satisfacen necesidades públicas, necesidades de carácter colectivo en su mayoría, ¿verdad? Porque, por ejemplo, un pozo va a beneficiar a determinada comunidad, el adoquinamiento de una o de varias calles va a beneficiar a determinada comunidad, una carretera va a favorecer a varios departamentos, va a favorecer la economía. En la administración privada, pues, el capital es privado, el capital es de los particulares que van teniendo a través de los negocios que realizan. Mientras que en la administración pública, pues el capital es de carácter público, el capital es público y por eso debe de haber transparencia en el gasto, debe de haber transparencia y publicidad. Por eso usted puede ir viendo cuánto es que le dan a cada órgano y en qué lo va a gastar, ¿verdad? Cada órgano indica, mire, esto va a ser para esto va a ser para lo otro, y así efectivamente, ¿verdad? La finalidad, otra de las finalidades de la administración privada es que existe ánimo de lucro, mientras que en la administración pública lo que va a haber es, en lo que se va a tratar es la prestación de los servicios públicos, ¿verdad? Otra vez, capital propio en la administración privada, y en la administración pública, pues vamos a tener los recursos de los contribuyentes que se obtienen por medio del pago de los impuestos, de las tasas, de las contribuciones especiales, de los bonos del tesoro, de donaciones, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia, pero por favor, no se va, necesito yo que su definición de
administración pública me la sepan así de pe a pa, por favor. Usted inicie con su ejercicio aprendiendo los 7 elementos, ¿verdad? El elemento humano, el elemento personal, el elemento orgánico, el elemento teleológico, que es la finalidad, el elemento geográfico, que va a ser el territorio, el elemento financiero, que es el dinero, el elemento jurídico. Y ya con eso, si se dan cuenta, ya estamos utilizando casi los mismos términos para que ustedes vayan, para que ustedes ya vayan sabiendo de qué es lo que vamos a hablar. ¿Sí? Y las semejanzas, pues, entre la administración privada y pública es que en ambos van a participar personas, solo que en unas son particulares, en la otra son funcionarios empleados públicos. Se buscan también objetivos, ¿verdad? En la privada, pues, y yo lo que quiero es satisfacer una necesidad particular, tener réditos para mi persona, mientras que en la pública, pues lo que se necesita es prestación de servicios. Ese es el objetivo. Y entre ambas se van a utilizar recursos materiales, económicos, humanos, ¿verdad? Porque necesitamos de personas que vayan a las distintas instituciones, necesitamos dinero para que vayan a funcionar. Por ejemplo, cuando una ley crea un nuevo órgano, pues se va a necesitar una partida presupuestaria para que ese órgano pueda funcionar. Por eso es de que se habla que el Estado debe de reducirse, ¿verdad? Esa también sería una de las formas para poder reducir un poco lo que es el gasto público. Hay demasiada burocracia en la administración pública, pero lamentablemente vemos también cómo en algunas instituciones, pues lo que hay es o constituyen agencias de trabajo, ¿no es? Así como el nuevo ministerio que quiere crear estos mañosos del actual gobierno, el Ministerio de Gestión Pública creo que es. Reducirlo a 0.29, dice Ligia. Sí, en efecto. Noé, pero le voy a hacer una pregunta. ¿Usted ya leyó la iniciativa? Hoy, de hecho, hoy me estaba enterando, pero no, va en segunda lectura, hasta ahí lo dejé porque ahorita pues... ¿Y por qué arriba usted a esa conclusión? Solo por lo que escucha. Ojo, no lo estoy cuestionando nada, no, lo que yo quiero es de que ustedes me lean, chicos, y después con propiedad. Miren, esto es por esto y esto y esto y así, y créame, yo concuerdo al final, pero yo lo que necesito es que ustedes lo vean con sus propios ojos, ¿verdad? Con sus propios análisis. Eso está como el caso de la CICICO, que tardó mucho tiempo eso, ¿eh? Miren, yo, la situación estriba, chicos, en que tenemos nosotros nuestra soberanía, y si nosotros teníamos un ministerio público, ¿para qué se necesitaba otro aparato paralelo? Y efectivamente, una de las funciones de la administración pública dentro del marco político y marco jurídico que vamos a ver es evitar la duplicidad de funciones. ¿Para qué vamos a tener dos mismos órganos que vayan a hacer lo mismo? Pero ese es otro tema, Julio, ¿verdad? Pero no es, sí, como le digo, no, yo me gusta que hablen y usted y todos tenemos nuestra opinión, pero yo le animo a que leamos, ¿verdad? Para que si me diga, mire, Rick, es por esto y esto y esto, ¿verdad? Muy bien. Una pregunta que dice acá, Obed, y muchas leyes no le, cuando hay algunas que no deberían regularse aparte. No le sabría decir. Por ejemplo, los argumentos que manejan con esta nueva iniciativa es que dicen que es para evitar la burocracia, porque, por ejemplo, para ir a solicitar una cuestión con CGPLAN, pues lleva aproximadamente 6 meses, pero con esta nueva iniciativa se va a eficientar porque van a ser 2 meses.
Cada quien tiene su punto, pero al final nosotros tenemos que analizar, ¿verdad, chicos? Analizar. ¿Por qué no más descentralización? Pues si ese es un mandato constitucional, o sea, la propia Constitución nos regula, vamos a ver, en el artículo 134. ¿Alguien me lo puede leer, por favor, de la Constitución? En lo que tome un poco de agua. Lo leo yo, licenciado. Por favor, Josué. Artículo 134. Descentralización y autonomía. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas actúan por delegación del Estado. La autonomía, fuera de los casos especiales contemplados en la Constitución de la República, se concederá únicamente cuando se estime indispensable para la mayor eficiencia de la entidad y el mejor cumplimiento de sus fines. Para crear entidades descentralizadas y autónomas será necesario el voto favorable de las 2/3 partes del Congreso de la República. Se Ahí establece estamos. como... Ahí estamos. Ahora léame solo el inciso B, por favor. Inciso B. Mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Así es. El municipio y las entidades autónomas y descentralizadas deben de mantener estrecha coordinación con el órgano de planificación del Estado. Entonces, algunos alegan que es inconstitucional porque ya la Constitución establece cuál es el órgano, pero también la Constitución establece cuántos ministerios, y como lo dice Edgar Orlando, una nueva cueva de ladrones, pues como les decía yo a ustedes, lamentablemente lo que debería de ser la tendencia es reducir el Estado, reducir algunos órganos del Estado, pero es al contrario. Carolina. Hola, buenas noches. Buenas noches. Aquí, mire, fíjese que dentro de estas situaciones me queda a mí un poco de dudas, ¿verdad? Porque sí, también estamos hablando de la situación esta de los checks and balances, ¿no? Entonces el CG Plan, que no trabajo ahí y no lo estoy defendiendo tampoco, ¿verdad? Ellos tienen un aparato técnico muy bien organizado, en los que efectivamente cada uno de los proyectos que presentan las municipalidades o cualquier otra institución, pues debe de ser calificado por ellos para medir su viabilidad y su sobre todo la buena viabilidad. presentación técnica. Ajá. Exacto, y su buena presentación técnica. Por ejemplo, si viene el Ministerio de Educación y dice, bueno, vamos a construir una escuela en Chinautla, pues primero tienen que verificar que el terreno sea efectivamente del Estado. Si no, le construimos una escuela al vecino, ¿verdad? Dueño del terreno. Entonces es una mala inversión. Después el vecino puede pedir esa estructura como parte de su patrimonio y perdió el Estado, ¿verdad? Bueno, la otra es de que ese terreno realmente esté en condiciones adecuadas para no tener escuelas a la orilla del precipicio de un río, de un barranco. De un barranco sobre todo, ¿verdad? Exacto, pero es que también una amiga que trabajó ahí me contó que años antes autorizaron una escuela en un cauce de un río, que el terreno era municipal, digamos, lo que estaba fuera del río, ¿no? Pero como lo desviaron, hubo un secuestro de agua. Entonces se secó el terreno ese, ¿verdad? Entonces dijeron, ay, que está amplio, aquí está planito. Y ahí lo construyeron. Hubo un huracán y se llevó a la escuela. Sí, los famosos estudios de impacto ambiental y todo eso, ¿verdad? Efectivamente, pues el plan ya tiene toda una estructura, pero lo malo son, tal vez no hay eficiencia, ¿verdad, Carolina? Eso. Y esa es la premisa de esta nueva iniciativa, pero tendríamos que ir viendo, ¿verdad? Sí, yo creo que podría ser algo como que realmente se replanteara la situación de la CG Plan en sí,
porque no es malo que sea independiente de los demás, ¿verdad? Porque si no, queda supeditado a la voluntad de un diputado o de un mismo alcalde, ¿verdad? También esos trabajos o los proyectos que se presentan son muy deficientes, ¿verdad? Entonces, bueno. Sí, entonces, para que ellos no tengan tanta discrecionalidad, es decir, voy a hacer este mamarracho, ¿verdad? Y así como lo presento, Sí. que me lo aprueben. Sí, son términos, son cuestiones que sí son de pensarse, como les digo. Habría que leer la iniciativa, ya mero que lo voy a poner. Hay que leerlo, como dice voy a ponerla a leer. No. Que me hagan un análisis. Una guitarrita. Una guitarrita, dice. No, Pues pero no, es que eso es lo bueno, porque así vamos estudiando y créanme, eso va a ser para ustedes. Eso es bienestar. Tiene razón, esa capacidad analítica que hay que desarrollar, ¿verdad? Vamos a hacer un ejercicio de cómo analizar el Código Municipal, ¿oyeron? Y la Ley de Servicio Civil. No, lo que pasa es que quiero agotar yo los temas para ir rápido, pero como ustedes saben, a mí me gusta hablar mucho, ¿verdad, chicos? Y espero no aburrirlos. Pero igual, aunque no lo deje, pues vayan leyéndolo y ustedes van viendo, ¿verdad? Cuáles pueden hacer un cuadro comparativo con la iniciativa y con la normativa que rige CGPLAN, ¿verdad? De todos modos, CGPLAN está en la página, chicos, y puchicas, es que si el que no quiere aprender, el que no aprende ahora es porque no quiere aprender, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, vamos a ver, aquí yo ya me metí a la página de CGPLAN. Vamos a ver, cancelar. Vamos a ver. Una pestaña, ahí estamos, CGPLAN. No sé si ¿están viendo? Sí. Bueno, pues ahí están, miren, por ejemplo, pueden ver los informes, ustedes pueden, y está el famoso Plan Nacional de Desarrollo Guatemala-Bactún 2032, ¿verdad? Que creo que no se están cumpliendo los objetivos y precisamente aquí ya usted puede venir y ponerlo en contraposición, ¿verdad? En este caso, pues, como ya lo es la Secretaría General de Planificación, ¿verdad? Es el ente de planificación del Estado y él va a asesorar, como bien lo dijo nuestra compañera Carolina, va a asesorar y asistir técnicamente a las instituciones públicas y al sistema de consejos de desarrollo, puesto que la propia Constitución nos manda que sean esos consejos de desarrollo quienes van a determinar cuáles son las necesidades que se plantean, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los consejos de desarrollo los conformamos nosotros, los particulares. Entonces, a través de eso, pues nosotros se llevan esas peticiones para que después se materialicen en planes y políticas públicas, ¿verdad? Para poder satisfacer esas necesidades, ¿verdad? Y entonces ahí estamos. Ustedes pueden ir viendo, como les digo, cómo está integrado. Aquí está su reglamento, por ejemplo, su estructura organizativa. Y tal vez voy a pedirles que me hagan un trabajo de esto, fíjense, para que ustedes vayan viendo y eso les va a servir. Y como les digo, eso les sirve a ustedes, no a mí, ¿verdad? Porque ustedes, por ejemplo, los que no tienen la oportunidad de hacer administración pública, pues van a entender ya un poco más, ¿verdad, chicos? Ahora los que saben, pues enhorabuena. Y precisamente ese es nuestro, hasta dan becas, dice Josué, sí, porque hay que estar básicamente capacitando al personal, ¿verdad? No, Eduardo dice el problema del ministerio, y créanme que eso me ayuda a mí bastante. No, Eduardo dice el problema del ministerio de CGPLAN es que se va a centralizar los programas y será utilizado como medio de coacción política. Podríamos concluir en que esa sea una de las deficiencias, ¿verdad? Habría que ver si se le hace alguna enmienda a la ley, se presenta alguna enmienda, ¿verdad? Pero por el momento ya no ha sido agendado en el Congreso de la República. Y por último, chicos, pues que efectivamente, pues
SEGEPLAN es ese órgano técnico asesor, ¿verdad? Pero a grandes rasgos, de manera general, los pasos de la administración pública son esto, ¿verdad? Es decir, cómo es que se va a realizar o cómo se va a materializar todo ese conjunto de procedimientos para lograr, realizar o prestar un servicio público o ejecutar una obra que sea de beneficio para la población, ¿verdad? Entonces, tenemos lo que son los pasos de la administración pública, en donde nosotros vamos a ver que, por ejemplo, el primer paso de la administración pública consiste en lo que es la planificación, ¿verdad? Determinamos un problema, determinamos una necesidad, vamos a verificar si es viable realizarlo, la forma de cómo se va a realizar, vamos a ver hacia el futuro si efectivamente se puede realizar o no, ¿verdad? Luego la coordinación va a ser ese paso que va a establecer en la obtención de esos recursos para poder ver si se puede llevar a cabo o no ese plan, la construcción de algún puente, de alguna carretera, algún adoquinamiento, etcétera, etcétera, ¿verdad? Luego tenemos lo que es la organización, ¿verdad? En este caso, en la organización, pues se van a definir, se van a establecer las tareas que va a realizar determinado órgano de la administración pública para poder llevar a cabo la prestación de ese servicio. También tenemos lo que es la dirección. Siempre va a haber alguien encargado de cómo es que se va a llevar a cabo esos pasos de la administración pública. Luego la ejecución, ¿verdad? Ya es poner en movimiento la obra. Este paso de la administración pública consiste en ya iniciar los trabajos, ¿verdad? Que pueden ser con la puesta de la primera piedra, y ahí es donde se empieza a construir esa situación. Un ejemplo, Carolina, que me vino ahorita, fíjese que qué bueno que me avisó. Imagínense, chicos, si no existiera SEGEPLAN, alguien pasa por Misco, por la Roosevelt, casi en la entrada ahí del Molino de las Flores. ¿Por donde está la Shelic? No. ¿Vieron ahí que hay un famoso paso a desnivel que nunca se terminó? Sí, el inconcluso. Sí. El inconcluso, ¿verdad? Es que ese es el problema, chicos, como bien lo dice Carolina. Estos planes de la administración pública deben de realizarse observando la normativa, no solo por cuestiones de carácter o de índole popular. Creo que él inició eso casi que en el último año, ¿verdad? Edgar Rolando Zapeta, el control no existe. Pues sí existe, que hayan omisiones es otra cosa, que hayan omisiones en la labor de la función pública, ¿verdad? Pero tienen, como les digo, pero acá no tienen en parte razón, pero yo se los dije al principio de clase, aquí no es para estar, por ejemplo, con el hígado. Críticos podemos ser todos. Aquí estamos para ir aprendiendo y para ir viendo de qué manera pues nosotros como futuros profesionales vamos coadyuvando con esta situación, ¿verdad? O por ejemplo, que él lo hizo sola, me encanta Slick, dice Diego, no sé quién será Diego, pero son cuestiones pues de que efectivamente control sí hay. El problema que muchas veces como que todo es político, eso es lo malo, ¿verdad? Entonces, chicos, pues acá dejamos la sesión. Yo les agradezco mucho. ¿Alguna pregunta? Pues vamos a ir viendo cada paso, en qué consiste cada paso. El miércoles de la otra semana sí les voy a dar clases, que quede claro, aunque hayan elecciones.
¿verdad? Porque yo voy a tratar de llegar temprano y voy a darles clases en algún salón que encuentre. ¿Oyeron? Y pues como les digo, aquí están lo que son los pasos de la administración pública, pero por cuestiones de tiempo, yo sé que estamos cansaditos también, ¿verdad, chicos? Uno entiende eso. Jessica. Gracias, Vilmar. Jessica y después Ingrid. ¿O Ingrid? Licenciado, ¿quiénes pueden votar? Es un privilegio que van a tener ustedes muy pronto, solo los abogados y notarios. Y los profesionales de ciencias afines que pertenecen al Colegio de Abogados y Notarios. Porque lo que se está eligiendo ahorita es junta directiva, tribunal de honor, tribunal electoral, representante del colegio ante el RIC y los miembros del fondo del plan de prestaciones. Gracias, Magda. Feliz fin de semana. Así es, Ingrid. Feliz noche, licenciado. Feliz fin de semana. Dios lo bendiga. Feliz noche, licenciado. Feliz fin de semana. Gracias, chicos. Se me cuidan. Igualmente, licenciado. Feliz noche. Muchas gracias, licenciado. Feliz Se me noche, cuida. Feliz bendiciones. noche. Gracias. Se me cuidan todos, chicos. Ahí estudian, por favor. Solo eso les pido, que estudien. Ricardo. ¿Qué tal, licenciado? Buenas noches. Una consulta, todas las diapositivas las está subiendo a Classroom, ¿verdad? Le pregunto porque es mi primera clase con usted, ya que me acabo de cambiar de sección. Yo estaba en la jornada vespertina y pasé a la nocturna. Siempre va a estar subiendo. Yo ya recibí Derecho Penal, recibí con usted en la tarde en unos semestres anteriores y pues ya me gusta mucho su clase. Ya aprendió algo. Sí. Ok. No tenga pena, usted sabe que siempre subo, pero le voy a pedir a Niurka. Niurka estará por ahí o ya se me fue. Pero le voy a decir. No, que aquí me encuentro. Niurka, ahí me agrega a Josué Ricardo, por favor, al chat y vuélvame a reenviar las diapositivas que ya envié, por favor, le agradecería mucho. Sí, claro, ahorita voy a dejar aquí mi número para que me puedan escribir. Muy bien, ya saben, ahí va a estar el número de Niurka. Muchas gracias, licenciada, y muchas gracias, Niurka. Ahorita voy a anotar su número. Por favor. David. Buenas noches. Estas diapositivas que acaba de presentar no las ha subido, ¿verdad? No, esa todavía no las he subido, se las voy a enviar el día de mañana, primero Dios, ¿yo? Bueno, muchas gracias, Lick. Vaya pues, chicos, ya saben, ahí estamos para servirles. Muchas gracias, se cuida. Carolina, gracias, soy yo muy amable por su aportación. Gracias, licenciado, feliz noche. Chao, Adiós. chao. Licenciado, disculpe. Sí, Shiny es su nombre. Shiny, ajá. ¿Ah? Mucho gusto. Sí, Shiny, mucho gusto. Gracias, dígame. Fíjese que no es nada relacionado a los temas, pero sí es del examen.